el machismo, el patriarcado. Digo, no hay otra explicación. Los hombres somos cabrones estructurales. Nadie se puede imaginar la historia si no hay mujeres. La llamada revolución sexual juega un papel muy importante. Nos deja ver de cómo empieza a haber una preocupación más formal, una reflexión más profunda sobre qué está pasando con la sexualidad. El sexo tiene que ver con material genético, el sexo, dije, ¿verdad? El sexo tiene que ver con hormonas, con esto tiene que ver el sexo. No es nada más quedarnos en analizar la diferencia entre hombres y mujeres y cómo esto se traduce en discriminación, porque hay muchas otras discriminaciones a nivel social. Se ha perdido beligerancia, se ha perdido radicalismo, se ha entibiado el movimiento al institucionalizarse, no hay duda. Al mismo tiempo, se han ganado espacios. De verdad, humildemente, a tratar de conmover. La violencia contra nosotras las mujeres es ancestral. Desde hace muchos siglos, nuestro cuerpo ha sido botín de guerra, territorio de los otros. La discriminación no tiene fecha de nacimiento. Los procesos de liberación y urbanización en América Latina, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, cambiaron el escenario social, transfigurando el rol de nosotras las mujeres y la relación con los hombres. Así como en el siglo XIX se pedía el acceso a la educación, en el XX se pedía el acceso al sufragio, ¿sí? Para poder intervenir, para poder decidir, desde finales del XIX hasta 1953, cuando se obtuvo el sufragio, la lucha de las mujeres fue por eso, la lucha general. No podemos entender el resurgimiento del feminismo a fines de la década de los 60 si no es en el contexto de una serie de movimientos de liberación, políticos, sociales y culturales que sacuden a México en particular y al mundo entero en general. No cabe duda que este surgimiento del feminismo coincide o es consecuencia o está al origen, como se quiera, de una serie de movimientos que se dan justamente en los años 60. Hay que acordarse del 68, que es el movimiento estudiantil importantísimo. Hay que acordarse del triunfo de la Revolución Cubana, los movimientos en los Estados Unidos de los negros. De los chicanos, de todas estas minorías étnicas que se rebelan contra esta situación. Desde el interior de esos movimientos sociales, políticos y raciales, las feministas buscamos los espacios propicios para plantear, analizar, cuestionar y exigir nuestras demandas propias. El movimiento estudiantil de los años 60 puso en entredicho el papel de la mujer en el núcleo de la sociedad, la familia. En 1968 lo queríamos todo y lo queríamos de inmediato. Y creíamos que con la determinación y la conciencia estábamos lográndolo. Después, a golpes de bayoneta y de confrontaciones teóricas, ideológicas, muchos nos dimos cuenta de que lo que emprendíamos a partir del 68, si es que no desde antes, era una construcción. Ahí viene el feminismo. Entonces mejor le apuramos. Los tiempos corren. ¿Cómo ha impactado el feminismo en las instituciones de educación superior? ¿De qué manera ha incorporado para su estudio y análisis estas sentidas demandas? La situación de la mujer en México, como en el mundo entero, pues es una situación sabida de todos, de opresión, de marginamiento, de limitación absoluta, de explotación. Porque en México yo me reúno en el primer grupo con las mujeres que, bueno, hasta la fecha están por ahí, y bueno, pues Marta Acevedo, Marta Lamas, Lucero González, etcétera, etcétera.
que eran eso, mujeres hermosísimas, dinámicas, sonrientes, lúdicas. Y yo, pues bueno, ahí... Se unen primero en el grupo, que es una oportunidad para juntarse unas cuantas amigas y empezar a discutir de una manera muy espontánea, muy natural, las inquietudes, los malestares, y que van encontrando que hay similitudes que se repiten. Es incomparable cuando se ve a los grupos de mujeres de otros sectores sociales marginados. Y entonces, pues, la situación se magnifica de una manera terrible. Todas nosotras sí estábamos como muy inspiradas, muy influidas, muy conectadas con toda esta gran actividad a nivel mundial, tanto las europeas, las norteamericanas, como las latinoamericanas. Simultáneamente en América Latina, aunque no parezca, surgen los estudios de género casi al mismo tiempo. Yo creo que la aparición de la píldora anticonceptiva también se convierte en un antes y después. El que las mujeres puedan decidir sobre ejercer su sexualidad, pero sin el temor, sin el miedo de quedar embarazadas, abrió toda una gran posibilidad para las mujeres, ¿sí? La píldora rompe con esa connotación de indeterminación, ¿no? O más bien de determinación, y abre la posibilidad de una conciencia propia, de un escenario de muchísima más libertad. Todavía muchas mujeres no se atreven a usar anticonceptivos porque existen toda una serie de temores, mitos, ritos que no les permiten ejercer de manera libre y bajo su toma de decisión la sexualidad. El hecho de que no se considere que las mujeres y hombres, como nacimos, ya nacimos con toda una serie de cualidades, atributos, rasgos, características, sino que esas las vamos adquiriendo socioculturalmente, pero además nos van marcando en nuestras vidas. Su rubia de categoría le da un gran premio. Las chicas con éxito guisan con Nor Suiza. No cabe duda que la Conferencia Internacional de la Mujer que tuvo lugar en México en el 75, pues fue de suma importancia. Bueno, esto es el resultado directo de todo el movimiento feminista en todo el mundo que empuja a las Naciones Unidas a proponer una conferencia internacional. Las resoluciones que firmaba, en este caso México, con los otros países, pues tenía que cumplirlas, tenía que hacer esfuerzos por destinar presupuestos, por ayudar a cambiar, a modificar esa condición de la mujer. Yo creo que es indudablemente un momento paradigmático de las posibilidades de incorporación al trabajo, de modificación de los patrones educativos, de transformación cultural por los antecedentes de los movimientos internacionales, movimientos de descolonización en África, en Asia, el movimiento hippie, el movimiento estudiantil. Entonces todo eso forma parte de un escenario que hace los estudios pertinentes, ¿no? Ahí nace FEM exactamente, en 76. Vamos, ahí nos reunimos, no es que naciera, nos reunimos, nos encontramos, Aleide Fopa, Margarita García Flores, Carmen Lugo, Elena Poniatowska y Lourdes Arizpe. Yo, la primera revista feminista, pues yo diría que en América Latina. La institucionalización de los estudios de las mujeres, los estudios feministas y de género en los centros de educación superior de México responden a una concatenación de factores diversos. Es un momento en el que el movimiento feminista en México se articula, se activa, se inicia el trabajo en distintos campos de lo social, lo político, y se inicia el trabajo en lo académico.
Era una cosa que siempre se dijo, ¿por qué estudios de la mujer? Sí, entonces tendríamos necesidad de los estudios del hombre, y así sucesivamente. Entonces había que convencer, había que abrir camino, habría que hacer toda una cosa que por otro lado el movimiento feminista ya había transitado, ya estaba en la calle, ya había movimiento, ya había muchísima visibilidad, y en cambio en la academia, pues como todo, siento que el conocimiento con frecuencia se retrasa a la evidencia. A finales de los años 70 yo empecé a hacer una tesis sobre el movimiento feminista en México. Eso me vinculó con muchas de las mujeres, muchas de las feministas, y a partir de ahí yo empecé a hacer historia feminista. Hasta donde yo sé, la primera institución que tiene un curso formal en lo que entonces eran estudios de la mujer es el Colegio de Posgraduados en Chapingo. Y esta historia se reconoce bien poco. Las compañeras de Chapingo inician sus estudios sobre mujeres rurales, en lo que después se va a convertir en un área de investigación, y actualmente tiene un área de investigación muy, muy fuerte, muy consolidada. En realidad, nuestro programa sigue una tradición que viene de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, con Alaíde Fopa y con Rosario Castellanos, que abrieron un camino que nosotros seguimos recorriendo y que, digamos, cuyas características hoy en día es que la investigación feminista está en todas partes. Dos feministas que fueron las principales instigadoras de la creación, de empujar el tema para justamente crear un lugar para estudiar a la mujer, que fueron Flora Botton y Lourdes Arizpe, y lograron hablar con el presidente del colegio, don Víctor Urquidi, un hombre pues muy fuera de serie, muy abierto a la necesidad de la interdisciplinariedad. A los 2 años me lo dijo don Víctor, la siguiente vez que lo plantea en su junta de directores. Entonces ya se aceptó. Me invitan para dirigir esto, que quién sabe qué iba a ser, ¿no? Concretamente en nuestro caso, pues nos interesaba particularmente el caso de la mujer en México. Del caso de la mujer en México, desde todos estos aspectos de la antropología, de la sociología, de la psicología, de la literatura, de la filosofía, de la historia, de la economía. Eran campos que se abrían enormemente. Al inicio de la puesta en marcha del PIEM, abrimos un seminario permanente que organizó Lourdes Arizpe con Soledad González sobre la mujer campesina. Organizamos 3 coloquios en la frontera norte. Se planteaba la literatura mexicana, los estudios sobre la literatura mexicana desde estudiosos de México, desde estudiosos, estudiosas de los Estados Unidos, literatura chicana y literatura de la frontera. De mujeres, todo era de mujeres, ¿no? De ahí salieron 2 libros. Esto nos llevó, por ejemplo, con Cuba, que en Cuba realmente nunca se había formalizado nada de la mujer. Entonces todo eso forma parte de un escenario que hace los estudios pertinentes, ¿no? Justamente adecuados en ese momento. El que el PIEM, pues, durante estos 25 años ha crecido, se ha consolidado, ha influido profundamente en muchas generaciones, en varias generaciones, y ahora la maestría de nuestro curso de verano, que tenemos 19 años de estarlo celebrando, y bueno, nuestras publicaciones también, que son cerca de 50 publicaciones al cabo de estos 25 años que tenemos de existencia.
El programa interdisciplinario de estudios de la mujer tiene como función central la investigación y la docencia. Entonces, yo creo que es muy importante definir el perfil de los programas. Hay programas que están más configurados como organizaciones no gubernamentales o ligados a ellas, y hay programas que están enclavados en instituciones académicas y que tienen la misión de formar precisamente investigadores y docentes en esta línea. Los estudios de género en la UNAM datan ya desde hace muchos años, desde 1983 creo aproximadamente, que se fundó aquí en la Facultad de Psicología el Centro de Estudios de la Mujer, pero fue realmente los estudios de género cuando tomaron un mayor auge cuando se creó el Programa Universitario de Estudios de Género. En 1990 se formula el acuerdo de creación del Programa Universitario de Estudios de Género. Y esto fue precisamente gracias al conjunto de académicas que estaban trabajando desde distintas facultades de la UNAM y que decidimos juntas presentar un proyecto a la Rectoría para que se fundara este programa. Se plantea que tenemos que organizar, que tenemos que sistematizar, que tenemos que estructurar una serie de acciones que permitan, por un lado, incorporar la perspectiva de género a través de un conjunto de acciones que tienen que ver con la extensión, con la vinculación, con la difusión, con la formación, con la investigación, y se gesta entonces sí ya y formalmente el Programa Universitario de Estudios de Género con la doctora Hierro a la cabeza como su directora. Se pueden distinguir dos grandes momentos. Quizás toda la década de los 80 la podemos ver en términos de estos inicios de las propias feministas académicas introduciendo materias, temas de tesis, investigaciones en sus ámbitos de trabajo, y después, a partir de la década de los 90, como resultado de la influencia de los acuerdos internacionales, las conferencias mundiales de la mujer, etc., hay una cierta obligatoriedad de las instituciones de educación superior por introducir la perspectiva de género y abrir los espacios. Tuvimos la oportunidad, en primer lugar, de abrir en la academia ciertos temas que no se habían tocado en la academia, que eran sexualidad, violencia doméstica, mujeres trabajadoras, todo el análisis sobre qué pasa con las mujeres en el trabajo, y empezar ahora sí como a tener más datos acerca de cómo en la sociedad son de manera diferencial tratados hombres y mujeres. ¿Cómo es esto de la discriminación? ¿Cómo es que se da de manera fina? El programa de investigación feminista es claramente un resultado de la primera ola. Las dificultades que en todo el mundo han enfrentado en el sentido de no ser considerados los estudios de género como de por sí, de por default, de por honor propio, como una materia de estudio como tal, ¿no? Ha sido todo esto producto de la lucha feminista, de la lucha de académicas, de la lucha de organizaciones de la sociedad civil. Nuestro objetivo fundamentalmente es hacer de la teoría feminista una perspectiva conceptual, metodológica, epistemológica, reconocida en el ámbito universitario, pero también reconocida como un campo de especialización fuera de este campo. En los últimos 35 años, la incorporación de las mujeres a la educación superior se ha más que triplicado. Es interesante, a finales de 69, la matrícula de mujeres no iba más allá del 17%, y decimos que en 30 años se triplicó. ¿Por qué? Porque prácticamente ya a partir del 2000 quedaron 50 y 50%, quedó muy balanceada la matrícula de mujeres y hombres en la educación superior, por lo menos a nivel de licenciatura. La primera frontera es, desde luego, la de hombres y mujeres, pero también la de color, pero también la de religión, pero también la de nacionalidad. Y lo primero que necesitamos es tener muy claro qué está ocurriendo con la equidad de género al interior de nuestra propia universidad.
que quiere decir dos cosas. Primero, hacer un diagnóstico de ver cómo están cualitativa y cuantitativamente las relaciones entre hombres y mujeres. Cuantitativamente quiere decir cuántos hombres y mujeres hay en la UNAM, qué puestos tienen, qué cargos tienen, qué dificultades tienen, cuántos eméritos, cuántos premios, cuántos SNIs, cuántos PRIVES por género. Y ahí te das cuenta de muchas cosas. Y además esto nos lo dicen de cotidiano. A ver, pero es que está resuelto. Hoy el 50% de las mujeres entran a las universidades. Sí, ¿a qué carreras? Sí, pero ¿qué pasa en el pasaje a la maestría? Cuando empezamos a subir en términos de grados, en el posgrado ya no son tantas mujeres. ¿Y qué pasa con los puestos y con los salarios? O sea, todo esto primero lo tenemos que tener muy, muy claro primero. Porque una vez que tenemos clara esta situación, está la radiografía conformada. En ese año decidimos que creábamos aquí un programa dentro de un área de investigación. ¿Sí? Una línea. Entonces, así empezamos, como el programa de la mujer, en 82. El director de la división decía, ¿cómo una área de la mujer? Bueno, era una verdad, así se asustaban horriblemente y no nos dejaban. En esta universidad había las grandes troncales de investigación. Las mujeres no entraban en las grandes troncales. Las grandes troncales es movimiento obrero, movimiento campesino, qué sé yo, ¿no? Dentro de las ciencias sociales, lo que las mujeres los problemas que afectan a las mujeres. No todos, porque no se puede ver todos, pero sí se puede estructurar un programa tal y como se ha hecho, que abarque los temas más importantes. El feminismo, la categoría de género y las categorías de clase, etnia, que no voy a decir raza, etnia y género. De ahí, o sea, pasamos de la investigación a la docencia, que además es la historia del país. Lo más fuerte es la investigación.